Bueno, hoy les vamos a presentar el tema de valores máximos y mínimos de funciones. Mi compañero Diego Fernando Galeano y personas de la carrera pendiente. Bueno, empezamos con máximos y mínimos relativos y primero vamos a ver las definiciones. Eh, ¿Qué es un máximo relativo? Bueno, la función f tiene un valor máximo relativo en el número c si existe un intervalo abierto que contiene a c en el que s está definido, tal que la función c sea mayor o igual que la función x para todo x en ese intervalo. Y un mínimo relativo. La función f tiene un valor mínimo relativo en el número c si existe un intervalo abierto que contiene a c en el que f está definida, tal que la función evaluada en c sea menor o igual que la función x para todo x en ese intervalo. Bueno, cabe decir que puede haber varios máximos y mínimos. Ahora vamos a aprender cómo calcular máximos y mínimos de una función. Vamos a seguir tres pasos. Supongamos que tenemos una función f de x. Lo primero que hacemos es sacar la primera derivada y la igualamos a cero. Luego de este proceso vamos a obtener raíces, es decir, los valores que hace que el polinomio se vuelva a cero. Cuando tengamos esas raíces, sacamos la segunda derivada y las raíces que sacamos en el primer paso las reemplazamos en la segunda derivada. Si me sale menor que cero, quiere decir que estamos en un máximo. Pero si me sale mayor que cero, entonces es un mínimo. Bueno, y hacemos el tercer paso, que es reemplazar las raíces en la función original. Y de esta manera obtenemos el máximo y el mínimo relativo. Vamos a ver el teorema. Bueno, el teorema dice que si f de x existe para todos los valores de x en el intervalo abierto a b, y si f tiene un extremo relativo en c, donde c sea mayor que a pero menor que b, y además la derivada de la función c existe, entonces la derivada de la función c es igual a 0. El teorema establece que si f tiene un extremo relativo en c y si la derivada de la función c existe, entonces la gráfica de f debe tener una recta tangente horizontal en el punto donde x sea igual a 0. Bueno, ahora vamos a seguir con los ejemplos para que tengan como un poquito más lo que les quise decir. Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplo de máximos y mínimos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta función f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Entonces vamos a hacer el primer paso, que es encontrarle la derivada e igualarla a 0. Entonces la derivada de f de x es igual a 3x al cuadrado menos 6x. Esta por ser constante, entonces nos da 0. Ahora ya tenemos la primera derivada. Ahora vamos a igualarle a 0. De 0 igual a 3x al cuadrado menos 6x. Listo. Ahora esto lo podemos factorizar. Entonces nos queda 0 igual a 3x por x menos 2. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar este a 0 y este a 0. Entonces 0 igual a 3x y x menos 2 igual a 0. Listo. Ahora 3x igual a 0. Esto nos da que x es igual a 0.
y nos da aquí que x es igual a 2. Listo, entonces ya tenemos nuestras dos primeras raíces. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es igual a, esta es la primera derivada, entonces sería 6x menos 6. Listo. Entonces ya vamos a reemplazar las raíces en esta segunda derivada. Entonces la segunda derivada es 0. Vamos a reemplazar a x por 0. Esto es para saber si es un máximo o un mínimo. 0 menos 6. Esto nos da igual a menos 6. Y vamos a reemplazar con 2. Entonces 2 es igual a 6 por 2 menos 6. Y esto nos da 6. Por lo tanto, podemos ver que este es un máximo y este es un mínimo. Recordamos que si es menor que 0, entonces es un máximo, y si es mayor que 0 es un mínimo. Ahora vamos a hacer el tercer paso para encontrar los máximos y mínimos relativos. Entonces, ahora vamos a hallar los máximos y mínimos relativos. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a reemplazar estas dos raíces en la función original, que es f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Listo. Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazarlo por 0. Esto es igual a 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 1. Y vamos a reemplazarlo con 2. Entonces 2, ahí, es igual a 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 1. Aquí esto es igual a 1. Esto parece un 2. Un momentico. Esto es igual a 1. Bueno, eso es un 1. Y esto es igual a menos 3. Listo, un 1. Ahora, ¿cuál es el máximo y mínimo relativo? Entonces, vamos a ponerlos por acá. El máximo relativo y el mínimo relativo. Entonces, el máximo relativo, ¿se acuerdan que acá nos dio que este era el máximo? Entonces el máximo es 0, que es la primera raíz, coma 1.
Listo. Y el mínimo relativo, nos dio que era esta, entonces 2, coma, y que nos dio cuando reemplazamos en la función original menos 3, entonces menos 3. Y aquí ya tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo relativo. Ahora vamos a ver los valores extremos absolutos. Vamos a ver primero pues la definición. La definición dice que en una función dada que se especifique los intervalos, se puede deducir que los valores extremos absolutos es el punto más alto o más bajo de dicha función. El valor extremo absoluto de un intervalo cerrado es aquel número que es más alto o mínimo en aquel intervalo. Y el valor crítico o puntos críticos es si C es el número del dominio de la función f y si la derivada de la función c no existe, entonces c es un número crítico de f. Ahora vamos a ver los ejemplos para que entiendan cómo es la definición. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos de extremos absolutos. Entonces, tenemos esta función, ¿cierto? Entonces, tenemos la función f de x igual a x sobre x más 1 en un intervalo cerrado de 1,2. Entonces, vamos a sacarle la derivada. Entonces, vamos a sacarle la derivada. Entonces, sería f, la derivada de f de x es igual a la derivada de este por, esto es un 1, la derivada de este sería 1, por el segundo sin derivar menos este sin derivar por la derivada de este que es 1. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Y dividido por x más 1 al cuadrado. Listo. Ahora, vamos a solucionar esto. Entonces, la derivada de f de x es igual a x más 1 menos x sobre x más 1 al cuadrado. Este se va con este. Entonces, la derivada de f de x es igual a 1 sobre x más 1 al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si la función tiene puntos críticos. Entonces, vamos a ver si tiene puntos críticos. Listo. Entonces, vamos a igualar la derivada. A 0. Entonces sería 1 sobre x más 1 al cuadrado igual a 0. Esto igualaba a 0.
Esto sería igual a 1, y como este pasa a multiplicar a 0, entonces nos da 0. Esto es ilógico. Es un signo de interrogación, bueno. Esto es ilógico, eso no tiene, eso es falso. Por lo tanto, podemos decir que la función no tiene puntos críticos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el máximo y el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Vamos a dividir esto. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una tablita. Aquí es X, acá 1 y aquí 2. Listo. Y acá es la función f de x. Entonces, al reemplazar 1 en la función original, vamos a obtener que esto es igual a 1/2. Que esto es lo mismo que tener 0.5. ¿Ok? Y vamos a reemplazar 2 en la función original. Y esto nos va a dar 2/3. Que esto es lo mismo que tener 0.6. ¿Cierto? Entonces, este es el mínimo y este es el máximo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a dar respuesta a nuestro problema. Entonces, la respuesta. Poner respuesta. Entonces, tenemos que la función f de x, pero veremos acá porque puede parecer que estuviera derivando. Entonces, la función de f de x es, que es x sobre x más 1. Su máximo absoluto es 2,2 Aquí podemos comprobar que este era nuestro máximo absoluto. Vamos a poner una X para que no se confundan acá. Máximo absoluto, que era este. Ahora nuestro mínimo absoluto es este. Entonces vamos a poner el mínimo absoluto es igual a 1,1. Y listo, entonces acá ya tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo absoluto. Teorema del valor extremo. El teorema del valor extremo establece que la continuidad de una función en un intervalo cerrado es una condición suficiente para garantizar que la función tenga un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Sin embargo, no es una condición necesaria. ¿Por qué se dice que no es una condición necesaria? Como lo vemos en la imagen, el intervalo de -1 al lado izquierdo es un intervalo abierto. Y el intervalo -1 a la derecha, donde está D, es un intervalo también abierto. Entonces, por eso es que nos dice que la condición es necesaria, porque ya que en C
es el máximo relativo de esa función y D es el mínimo relativo de dicha función. El valor extremo puede determinarse mediante el siguiente procedimiento. Primero, determina los valores de la función en los números críticos de f en el intervalo a, b. Segundo, determina los valores en fa y función de b. 3. Por último, toma los valores anteriores y compara los resultados que haya obtenido e identificar los valores máximos. Los valores máximos va tanto mínimo como máximo, ya que este máximo es el tope donde llega la función. Los ejemplos que les voy a mostrar, así por deducción, ya haremos muy breve en una, haciéndola paso a paso. Acá en el lado izquierdo, en la tabla 1, evidenciamos que en el eje X va de menos 2 a 3 y Y es de menos 10 a 10. Entonces, si tabulamos en cada valor menos 2, menos 1,41, en 1,41, en 3, y comparamos los resultados, decimos que acá el valor máximo extremo absoluto en esta función de menos 2 a 3 es x3, ya que y es igual a 8. Entonces ese sería el máximo de esa función en intervalo cerrado. Y el mínimo sería donde x vale 1,41, ya que el mínimo es menos 6,66. Si miramos el lado derecho de la función, es una función a tramos, en la cual están los dos intervalos que es de menos 5 hasta 4. El máximo valor extremo es 1,2, ya que dicha función es el tope, es el máximo relativo. Y el mínimo acá sería menos 5,4, que es la parte izquierda de la función. Y el punto 3, menos 2 sería un valor crítico, que tiene una recta tangente, ya sabremos por qué. No, entonces en este ejemplo tenemos la función 4x a la 4 más x a la 3 menos x al cuadrado más 3. Entonces para hallar lo que hemos estado hablando sobre los valores críticos y valores máximos y mínimos, entonces como hemos venido sacamos la derivada, que sería 16x a la 3 más 3x a la 2 menos 4x. Así sería la derivada. Entonces para esto necesitamos hallar que la función se me vuelva a 0, porque ahí sacamos los valores máximos o mínimos igual a 0. Sacamos factor común, igual a 0. Acá sabemos que x es igual a 0. Y como acá tenemos una función cuadrática, entonces hacemos la fórmula general, que la fórmula general nos dice que es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces reemplazamos los valores. Entonces 3 más o menos raíz de 3 al cuadrado menos 4 por 16 y por menos 4 que es sobre 2 por 16. Sería menos 3 más o menos 3 por 3, 9. Negativo con negativo da positivo. Y hacemos la multiplicación. 4 por 16 por 4 sería 256 sobre 32. Entonces esto es igual a menos 3 más o menos, sumamos lo que hay dentro de la raíz, sería 265, que es 256 más 9 sobre 32. Acá tenemos el valor x1, que lo vamos a hacer con el positivo, menos 3 raíz de 265 sobre 32.
Hacemos la operación en la calculadora. Bueno, entonces nos dicen que es 0. Cogemos los tres decimales primeros, 4,14. 0,414. Entonces x2 sería menos 3 menos raíz de 265 sobre 32. Entonces nos vamos a la calculadora, le cambiamos el signo y el resultado que nos da es menos 0,602. Entonces después, con estos valores, con estos x que acabamos de hallar, lo reemplazamos en la función original. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, tenemos x1 y x2. Y no nos olvidemos de x evaluado en 0. Entonces f de x evaluado en 0,414 acá en la función es igual a 2,845. F evaluada en menos 0,602 es igual a 2,582 y F evaluada en 0 es igual a 3. Entonces ahora ya miramos en la gráfica. Bueno, compañeros, como vemos acá en la gráfica ahora, es la función que nosotros tomamos como ejemplo los puntos cuando f tendía los dos f de x, f de x2 y f de x1 y f cuando tendía a 0. Estos son los extremos A, B, C que aparecen aquí en la gráfica y sus respectivas rectas tangentes que en ese punto son rectas horizontales. Entonces aquí podemos evidenciar que si es lo que es el que hay son valores críticos. Entonces, como venimos hablando en la diapositiva anterior, para poder saber cuál de los tres puntos es un extremo absoluto, recordemos que un extremo absoluto es el máximo o mínimo de toda una función. Entonces acá podemos deducir que el mínimo absoluto sería el punto A, ya que en toda la función sería el más mínimo. El C ya si cogemos el intervalo, un intervalo cerrado de supongamos de 0 a 2 cerrado, C podría ser un mínimo absoluto, pero en un intervalo cerrado, no más. No un mínimo absoluto, sino en un intervalo cerrado, para dejar eso claro. Entonces, como podemos evidenciar en los 3x, la derivada existía, por tanto, la recta tangente también. Entonces, si hablamos de un máximo absoluto en la función, esta no existiría, porque ya los dos en sí en toda la función tiendes al infinito, entonces no sabríamos cuál sería. Entonces, como dice el ejemplo del intervalo cerrado, entonces supongamos que cojamos de menos 1 hasta 1 cerrado. Entonces, ¿cuál sería el máximo relativo? Ahí ya sería el máximo absoluto en un intervalo cerrado. Entonces, si nos ponemos a ver, el 1 cruzaría acá, vamos por allá del punto en 1 con la intersección. Dice que es 6. Ahora veremos por el menos 1 el cuál es más alto. Nos dice que es 4. Entonces, en este ejemplo, entonces diríamos que el máximo absoluto relativo en el intervalo menos 1 a 1 sería D. Sería cuando x es igual a 1. Aplicaciones que involucran un extremo absoluto en un intervalo cerrado. Como lo vimos en el teorema
teorema anterior, si una función de intervalo cerrado es porque tiene un valor máximo absoluto y valor mínimo absoluto. No obstante, en aplicaciones veremos cómo podemos utilizar ese conocimiento para solucionar problemas que se nos presenten. En este ejemplo, se dice que un fabricante de cajas de cartón quiere elaborar cajas abiertas a partir de trozos rectangulares de cartón con dimensiones de 10 pulgadas por 17 pulgadas, cortando cuadros en las 4 esquinas y doblándolos hacia arriba. Se desea determinar la longitud del lado de los cuadros que se deba recortar, de modo que la caja tenga el mayor volumen posible. La figura 1 muestra uno de los trozos de cartón indicados. Mostró que si X pulgadas es la longitud de los lados de los cuadros que se cortaron, y la función Bx pulgadas cúbicas es el volumen de la caja. Entonces, el volumen se catalogó como por la siguiente función: 170x menos 54x a la 2 más 4x a la 3. El dominio de V del volumen es el intervalo cerrado de 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque si evaluamos la función en 0 y en 5, el resultado es 0. Como V es continua en 0,5, en el intervalo 0,5, se sabe por el teorema del valor extremo que en este intervalo del volumen tiene un valor máximo absoluto, en el cual ocurre en un número crítico o en un extremo del intervalo. Para obtener los números críticos se evalúa la derivada del volumen. La derivada del volumen es igual a 170 menos 108x más 2x a la 2. La derivada de x existe para todos los valores de x. Al igualar la derivada de x a 0 y despejar x, se obtiene, de la fórmula general, se obtiene que x es igual a 6,97 y x igual a 2,03. De modo que hay que evaluar estas dos formas para saber cuál es el máximo relativo absoluto en este intervalo. Entonces, de modo que el único valor crítico de V en el intervalo 0,5 es 2,03. Como B evaluando 0 es igual a 0 y B evaluando en 5 es igual a 0, como le dijimos anteriormente. Mientras que el volumen evaluado en 2,03 es igual a 156,03. El valor máximo absoluto del volumen ocurre cuando X es evaluado en 2,03. En conclusión, el mayor volumen posible es de 156,03 pulgadas y se obtiene cuando la longitud de los lados de los cuadros se cortan de 2,03 pulgadas. Y esto es por todo, amigos, en el día de hoy. Muchas gracias.